la semejanza de triángulos. Esto fue la semana pasada, que es el 20, ¿no? Entonces, habíamos dicho que dos triángulos serán semejantes cuando tengan dos ángulos respectivamente congruentes. Dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Tal como este triángulo con este otro que tienen esos dos pares de ángulos alfa y teta respectivamente congruentes. Cuando sucede eso, los triángulos son semejantes, cumpliéndose que los pares de lados homólogos deben de estar en la misma razón. ¿Qué son pares de lados homólogos? Son aquel par de lados que en triángulos semejantes se oponen a ángulos con la misma medida. A este ángulo alfa, en ese triángulo se opone ese lado que mide A unidades y en el semejante, el homólogo al ángulo alfa se opone X. Para A le corresponde X. Para A, el homólogo es X. Para B, el homólogo es Y. Y para ese lado que mide C, el homólogo es este lado que mide Z. Bueno, se cumplen esas propiedades. Y eso era todo lo que habíamos visto en la semana pasada, la semejanza de triángulos. Esto que vamos a ver es una consecuencia de la semejanza. Las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué es una relación métrica? Es una relación entre medidas de segmentos. Por ejemplo, yo acá tengo un triángulo. Pirca Flores Jeremy. Pirca Flores Jeremy. Sí, profe. ¿Por qué tienes ese dibujo de presentación, digo? Cambia tu presentación. Ok, profe. ¿Ya? Me da pena cuando veo eso. No sé qué cosa quiere decir esa presentación. Ya. Bazán Quispe, Carlos. Estoy llamando a los que no tienen activo su cámara, solamente para darme cuenta si efectivamente están o no en la clase. ¿Ya? Bazán Quispe, Carlos. Ya, muy bien. Ok, Bazán. Entonces, Bazán, yo acá tengo un triángulo y voy a decir que este lado que está de color, vamos a poner de color verde, ese lado que está de color verde mide A unidades. Este mide A unidades. Este otro que está de color amarillo, voy a decir que mide B unidades. Y el último, el de blanco, de medida C unidades. ¿Qué relación métrica conoces respecto de A, B y C? O sea, ¿qué es lo que se cumple con A, B y C? ¿Qué relación métrica conoces respecto de A, B y C? Quiero que ese chat reviente con sus respuestas, en especial de Bazán. ¿Qué se conoce respecto de A, B y C? ¿Qué conocen ustedes? Por las anteriores clases del triángulo. Vamos, Bazán. Espero respuestas en el chat. Veo que ese chat está inactivo. Ah, no, sí. Han saludado y todo eso. ¿Ya? ¿Qué se conoce respecto de A, B y C? Vamos, Bazán. Espero respuestas. Por lo visto ya se han olvidado de las primeras clases. ¿Y cómo tú aseguras que ese triángulo es escaleno, Génesis? ¿Por qué afirmas tú que ese triángulo es escaleno? ¿Qué te lleva a decir que ese triángulo es escaleno? Será escaleno cuando esos tres lados sean de medidas diferentes. Y en ninguna parte dice que esos lados son diferentes. Tú estás asumiendo que son diferentes. En el caso de que sean diferentes, A con B con C, entonces diremos que ese triángulo es escaleno. La pregunta es, ¿qué se cumple con A, B y C?
Guerrero dice, del teorema de Pitágoras, no entiendo. ¿Se cumple el teorema de Pitágoras, digo? ¿Y por qué se cumple el teorema de Pitágoras? Ya, veo que se han olvidado. Aquí lo que se cumple es Bazán. No me ha respondido. Bazán, responde. Bazán. Bazán. Ese niño Bazán. Una llamada a sus padres de ese niño que no me está respondiendo. Bazán, responde en el chat. Ya, una llamada a sus padres de ese niño. Ya, hay que recordar lo siguiente, ¿ya? Esta es una relación métrica. Este lado que mide a unidades debe de ser mucho menor que la suma de los otros dos. Esto tiene nombre. A esta relación métrica, mediante la desigualdad, tiene nombre. Se llama la desigualdad triangular. Algo que habíamos visto hace muchas clases. Eso fue una de las primeras clases en el triángulo. Esto fue el 12, 4 del 21 de enero, febrero, marzo, en abril. Una de las primeras clases. Eso es una famosa relación métrica, conocida con el nombre de la desigualdad triangular. Aquí está, mírenme. La desigualdad triangular. Ahí está. Se cumple que en todo triángulo un lado debe de ser mucho más grande que la diferencia de los otros dos, pero muy pequeño respecto de la suma de esos otros dos. Eso vimos hace mucho tiempo. Ok, hay muchas relaciones métricas en el triángulo. Ahora, en el caso que tengamos un triángulo rectángulo, se conoce una famosa relación métrica, conocida con el nombre de el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue, bueno, dicen que fue un famoso matemático de la antigua Grecia, y se le atribuye a él la demostración o el descubrimiento de ese teorema, que yo considero que es mal llamado teorema de Pitágoras. Bueno, es la costumbre. Ya los antiguos egipcios conocían a este teorema, pero no la demostración. La demostración se debe a los griegos. Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo. A ver, al lado opuesto al ángulo recto, vamos a ponerle de color blanco. A ese que está de color blanco se le conoce con el nombre de hipotenusa. Mientras que a los de amarillo, a ese par de lados que determinan el ángulo recto, se conoce con el nombre de catetos. Este cateto de amarillo y el otro cateto también de amarillo son los que determinan a ese ángulo recto. Esos catetos vamos a decir que sean, por ejemplo, de medidas A, B y C. Este cateto con medida A y el otro cateto con medida B. Y a la hipotenusa vamos a decir que sea de medida C unidades. Acoto la hipotenusa y le pongo de medida C unidades. Bueno, entonces aquí lo que se cumple es que A cuadrado con B cuadrado van a sumar el cuadrado de C. Es el bien conocido teorema de Pitágoras, que tiene muchas maneras de demostrarse. Hay muchas maneras de demostrar el teorema. Una de esas maneras es trazando la altura menor, que es la relativa con la hipotenusa. Entonces trazamos esa altura, la que le corresponde a la hipotenusa, la que cae en la hipotenusa, de color verde. Y de medida usualmente H. Entonces, catetos de medidas A y B.
altura de medida h. Al trazar esa altura, se determina en la hipotenusa un par de segmentos. El pie de la altura determina en la hipotenusa un par de segmentos. Ese par de segmentos tienen nombres, se llaman las proyecciones. Cada cateto tiene su correspondiente proyección en la hipotenusa. Por ejemplo, la proyección de este cateto de medida A en la hipotenusa sería desde este vértice hasta el pie de la hipotenusa. Vamos a decir que la proyección de ese cateto de medida A en la hipotenusa sea un segmento de medida M unidades. Aquí entonces colocaré M. Mientras que la proyección de ese cateto que mide B unidades en la hipotenusa, que sea un segmento de medida N unidades. A ver, voy a preguntar. Alonso Torres Paolo. Alonso Torres Paolo. Alonso Torres Paolo. Alonso Torres Paolo. Miss Irelda. ¿Por qué tan tarde contestas, Alonso? Hace rato te estoy llamando. ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué no tienes activo tu cámara? Ya. Alonso, atento a la pregunta. ¿Qué relación métrica se cumple con M, N y C? ¿Qué relación métrica cumple ese par de proyecciones M y N y la hipotenusa C? Vamos. Cualquiera puede responder en el chat. ¿Qué relación métrica se cumple con ese par de proyecciones y la hipotenusa? Alonso, responde esa simple pregunta. Esa es una muy buena respuesta, Araceli. Muy bien, veo que estás atenta. Muy bien, me parece correcto. Muy bien ahí, Hernández. Vamos, quiero más respuestas. ¿Qué relación métrica se cumple con las proyecciones y la hipotenusa? La única que me ha respondido es Araceli. Muy bien, Zulka. Ok, muy bien. Ya. Más respuestas. Solamente veo que dos me están respondiendo. El resto sabe Dios qué estarán haciendo. Deje ya de jugar. Carambas. Clarico, muy bien. Muy buena respuesta. Más respuestas. Solamente veo que tres me han respondido. Alonso. Responde en el chat, Alonso. Responde en el chat. Cualquier cosa, ponga en el chat. Quiero ver si estás atento nada más. Escribe en el chat, aunque sea, di hola, profe. Escribe en el chat, hola, profesor. Alonso, allá. No, Machaca, tú no. Alonso, yo quiero que me responda Alonso. Alonso, escribe en el chat, hola. Ya, ese niño Alonso está anotado, ¿ah? Veo que no está en la clase. Sabe Dios qué estará haciendo. Uno más, que no está atento en la clase. Ya, ok. Lo que se cumple es que las proyecciones van a sumar la hipotenusa. Si esta proyección mide 4 unidades y esta otra 6 unidades, la hipotenusa sería de 10 unidades. La suma de las proyecciones da la hipotenusa. Eso es una simple relación métrica. No es tan complicado darse cuenta de eso. ¿Ya? Ok, Aranda, muy bien. Ahora, se cumplen diversas relaciones. Eso es producto o consecuencia de la semejanza de triángulos. Entonces, voy a graficar por acá un triángulo. Voy a usar mi lápiz. Entonces, voy a graficar un triángulo rectángulo. ¿Qué pasó?
¿Qué pasa con mi GeoGebra? Ya, bueno, ahí. Recta en este vértice. Y luego de color amarillo voy a trazar la correspondiente altura. De color naranja, digo. Entonces, al trazar esta altura, bueno, primero los catetos miden A y B. La hipotenusa de medida C. Y la altura con medida H. Fácilmente se demuestra de que este ángulo es teta, digamos que sea teta, fácilmente se demuestra que este ángulo también sería teta. Acá es teta, acá es recto, acá sería 90 grados menos teta, acá es recto y acá sería teta. Por suma de ángulos, ese par de ángulos son iguales. Entonces, tenemos ahí dos triángulos rectángulos que se han determinado al trazar esa altura y que son semejantes. Semejantes a su vez con el triángulo original. Este triángulo, cuya región está punteada de color blanco, sería semejante con este que está en la parte derecha del gráfico. Ya la ves también semejante con el triángulo original. ¿Por qué digo esto? Porque este triángulo rectángulo tiene el ángulo teta, mientras que el otro triángulo rectángulo tiene también ese mismo ángulo teta. Por lo tanto, serían semejantes. Por lo tanto, si son semejantes, mi siguiente paso sería plantear una proporción. ¿Cómo planteo la proporción? Comparando elementos que sean homólogos. ¿Ok? Entonces, ahora me va a responder uno que tiene activo su cámara. A ver, Zulka Genesis, tú misma eres. Imagínate que estás en el examen, ¿ya? En el examen final. Imaginemos que estás en el examen final. Entonces, este triángulo rectángulo que está punteado de blanco es semejante con el triángulo original. Entonces, el siguiente paso consiste en formar la proporción. Y digo, en el triángulo el opuesto al ángulo recto, o sea, la hipotenusa de medida A. Ahora tú, Génesis, en el semejante, la hipotenusa, abajo. A sobre C. Ay, ya, muy bien. Regreso a este triángulo y digo, el opuesto al ángulo teta es este segmento que es la proyección del cateto A en la hipotenusa de medida M. Ahora tú en el semejante, el opuesto al ángulo teta. M sobre H. Allá, muy bien. ¿De dónde que A por A, o sea, el cuadrado de A, sería lo mismo que el producto M por C? Y esto es una relación métrica, conocida con el nombre de el cuadrado del cateto. Entonces, hemos demostrado, se ha demostrado que el cuadrado de este cateto es el producto de su proyección con la hipotenusa. Cuadrado del cateto igual producto de su proyección en la hipotenusa con la misma hipotenusa. Alguien dijo por ahí, cuadrado del cateto igual sombra por hipotenusa. Refiriéndose a la sombra como la proyección del cateto en la hipotenusa. Cuadrado del cateto igual sombra por hipotenusa. Ok, entonces eso es lo primero que estamos observando. Teorema del cateto. A ver, acá faltan las proyecciones. Proyecciones de medidas M y N. Entonces se cumplen los siguientes teoremas. Teorema A, teorema del cateto. Algunos llaman también el teorema del cuadrado de un cateto. Yo voy a poner aquí simplemente el teorema del cateto. ¿Qué nos dice el teorema del cateto?
El teorema del cateto nos dice que el cuadrado de un cateto es el producto de su proyección con la hipotenusa. Entonces sería que el cuadrado de A cuadrado, debe de ser igual que el producto de su proyección en la hipotenusa con la misma hipotenusa. La proyección del cateto A en la hipotenusa es ese cateto que mide m unidades por la hipotenusa que mide c. A cuadrado igual m por c. No solamente eso, la misma propiedad, el mismo teorema se cumple para el otro cateto. Zavala Quispe, Pablo. Vamos, Pablo, tú mismo eres. Sí, profesor. Micro, ¿ya? Usen su micro, ¿ya? No puedo compartir. ¿Qué ha pasado? No puedo compartir pantalla. ¿Qué pasó? Miss Irelda. Yo creo que a mí no me escucha. No puedo compartir pantalla. Miss Irelda. ¿Y ahora qué hacemos? No puedo compartir pantalla. Ahí está, profe, su pantalla. Allá. Voy a compartir. Ya, entonces, Pablo, para ese cateto de medida B unidades, díctame su correspondiente teorema. ¿Qué pasó, Pablo? Para ese mismo cateto de medida B unidades, díctame el correspondiente teorema. Pablo, ¿qué está pasando con Pablo? Creo que Pablo no me escucha. Ok, José, eso está bien. De la Roca, ok, muy bien. Ya, muy bien. Ya. Bueno, se cumple entonces también que el cuadrado del cateto B es el producto de n con c. B al cuadrado igual n por c. Cuadrado del cateto igual que el producto de su proyección con la hipotenusa. B cuadrado igual n por c. Ok, siguiente teorema. Teorema de la altura. Perdón, el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Se le atribuye a Pitágoras el descubrimiento de ese teorema, pero bueno, hay estudios que dicen que en verdad no es el descubridor de ese teorema. Se le atribuye, pero a él, el descubrimiento de ese teorema. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de cuadrados de los catetos da el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, bueno, escrito algebraicamente sería de esta manera. Si lo escribimos algebraicamente, sería de esta manera. A cuadrado igual, perdón, A cuadrado más B cuadrado. Igual que el cuadrado de la hipotenusa. Igual que el cuadrado de C. Así sería el teorema de Pitágoras. En su versión algebraica. Ok, Mendoza. Eso está bien. Ya. La suma de cuadrados de los catetos da el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, esta es la versión algebraica. Esto es como alguien dice la fórmula.
Pero hay que entenderlo geométricamente. Hay que encontrarle el significado, mejor dicho. Entonces yo acá tengo un triángulo rectángulo. Este cateto lo voy a poner de color verde. Este de celeste. Y en este cateto de verde voy a construir un cuadrado. Construyo un cuadrado en ese cateto que está de verde. Y construyo otro cuadrado en ese cateto que está de celeste. Y construyo otro cuadrado en ese cateto que está, perdón, en la hipotenusa que está de amarillo. Ujú. Entonces, ahí tenemos 3 cuadrados, 2 construidos en la hipotenusa y 1 construido en la, 2 construidos en los catetos y 1 construido en la hipotenusa. Entonces, este cateto mide A unidades. El otro mide B unidades. Y la hipotenusa mide C unidades. Marcia Alexandra. Marcia Alexandra. Sí, profesor. Nuevamente no puedo compartir. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme esto siempre a mí? No puedo compartir, ahora sí. Vamos, Marcia. Cultura general. ¿Cómo calculas el área de este cuadrado de color verde? ¿Cómo se calcula el área de este cuadrado que está de color verde? No escuché bien. El lado A al cuadrado. Muy buena respuesta. Ok, ok. Se calcula como un lado elevado al cuadrado, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, para este cuadrado, su área sería el cuadrado del cateto. Para este otro que está de celeste, su área sería el cuadrado de B. B al cuadrado, B a la potencia 2. Justamente se le llama cuadrado porque para calcular el área simplemente es un lado al cuadrado. Y para este cuadrado cuya hipotenusa, cuyo lado mide C unidades, su área sería la hipotenusa C al cuadrado. Y hay que demostrar que la suma de cuadrados de A y B da el cuadrado de C. O sea, hay que demostrar que el área de este cuadrado más el área de este otro da por resultado el área de este otro. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, un camino para demostrar justamente es lo anterior que ya quedó demostrado, ¿no? Entonces, por lo anteriormente demostrado, sabemos lo siguiente. Sabemos que el cuadrado de A es M por C. Cuadrado de A es igual a M por C. Y también sabemos que el cuadrado del cateto B
es el producto de su proyección n con la hipotenusa c. ¿De dónde que al sumar sería que a cuadrado más b cuadrado daría por resultado, miren que al sumar los segundos miembros, el factor que se repite es c. Abro paréntesis, coloco la suma de m con n y el factor que se repite es c. Estamos factorizando. ¿Ok? Entonces, en el segundo miembro tengo en el paréntesis la suma m más n y el otro factor sería c. A ver, de la Roca Pérez, Leonel. Vamos, Leonel. Esta suma de las proyecciones, la suma de m con n, ¿qué sería? La suma de las proyecciones m y n, ¿qué sería? Mira tu gráfico, mira el gráfico. Muy bien, Paolo. Zulka, muy bien. Olaya, muy bien. Muy bien. Vamos, de la Roca. Espero tu respuesta. Ah, ya, ok, de la Roca, muy bien. Ajá. Esa no era lo que estaba preguntando Génesis. Ah, con eso se demuestra justamente, ¿no? Ok, Alonso. Ya, entonces, la suma de las proyecciones m y n sería c. Aquí sería c. C por c es c cuadrado. De donde que la suma de cuadrados de a y b es igual con el cuadrado de c. Hemos demostrado un teorema que fue conocido ya por los egipcios hace 2000 años antes de Cristo. Claro, los egipcios no lograron llegar a ese nivel de los griegos. Fueron los griegos los que demostraron justamente el teorema de Pitágoras, que yo particularmente no lo llamaría así. Bueno, entonces, los egipcios sabían la existencia de este triángulo, que tiene lados 3, 4 y 5. Sabían que si se tiene un triángulo con esas medidas de sus lados, el ángulo opuesto a ese mayor lado es el ángulo recto. Y el ángulo recto lo querían los egipcios para la construcción de sus pirámides, que tienen base cuadrada, y los cuadrados tienen los ángulos rectos. Pero no sabían cómo demostrar de que ese ángulo efectivamente era recto. Ahora, hay muchos triángulos cuyos lados son enteros y que tienen el ángulo recto. Por ejemplo, acá es 5, acá es 12, acá es 13. Se verifica el teorema de Pitágoras, 5 cuadrado más 12 cuadrado es igual a 13 al cuadrado, por lo tanto aquí el ángulo sería recto. Otro tipo de triángulo bastante conocido y con lados enteros y que es triángulo rectángulo es este. 7, acá 24, acá 25. Entonces se verifica, se cumple el teorema de Pitágoras, aquí sería el ángulo recto. Hay muchos triángulos que teniendo lados enteros verifican el teorema de Pitágoras. Son los llamados triángulos pitagóricos. Los triángulos pitagóricos son aquellos triángulos con medidas enteras y que cumplen el teorema de Pitágoras. Pero no todos los triángulos rectángulos tienen los lados enteros. Eso depende. Por ejemplo, si yo tuviese acá un triángulo rectángulo, recto en este vértice, con este cateto de medida 2 unidades y este otro de medida, por ejemplo, 6 unidades, para calcular la hipotenusa, tengo que usar el teorema de Pitágoras, diciendo que la suma de cuadrados de los catetos, 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, esto sería el cuadrado de la hipotenusa. Entonces acá sería 4, le aumentamos el cuadrado de 6, o sea 36, y esto sería igual que el cuadrado de x.
4 con 36 suman 40, o sea que 40 será pues el cuadrado de x. Y que por lo tanto x será una raíz de 40. Pero podemos dejarlo así nomás, diciendo que x es simplemente la raíz de 40. Pero en los exámenes de admisión, generalmente no lo van a colocar de esa manera. Hay que hacer un artificio. A ese 40 lo expresamos como el producto de dos factores. Uno de esos factores que tenga una raíz entera y el otro no necesariamente. Por ejemplo, 4 por 10. La raíz de 4 sería 2, que multiplica a la raíz de 10. La raíz de 10 se deja indicado, ya que no es una cantidad entera. La raíz de 10 es un número irracional. Entonces x sería 2 veces la raíz de 10. Se deja indicado. Ok. Ya quedó demostrado entonces el teorema de Pitágoras. Quedó demostrado el teorema de Pitágoras. Lo hemos demostrado por la semejanza de triángulos. También se demuestra lo siguiente. Teorema de la altura. ¿Qué dice el teorema? El cuadrado de la altura es el producto de las proyecciones. Cuadrado de la altura igual producto de las proyecciones. El cuadrado de h sería m por n. H cuadrado igual m por n. Se demuestra por la semejanza de triángulos. Este triángulo semejante con este, acá este, aquí también, se cumple que m sobre h es igual a h sobre n, de donde que h cuadrado es m por n. Es muy fácil la demostración de ese teorema. Un último teorema es teorema del producto de catetos. Último teorema. Teorema del producto de catetos. ¿Qué dice el teorema? El producto de catetos es igual al producto de la hipotenusa con su correspondiente altura. A por B igual C por H. A por B igual que C por H. Producto de catetos igual hipotenusa por altura. En caso, por ejemplo, nos pidan calcular la altura relativa a la hipotenusa en este triángulo rectángulo, podríamos usar ese teorema. Esto mide 9, el otro cateto mide 40, y se pide calcular la menor altura. La altura menor, la que está de verde. Calcular H. Entonces, podemos usar ese último teorema. Antes hay que calcular cuánto mide la hipotenusa. Si ustedes aplican correctamente el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería 41. Luego, digo, el producto de catetos 9 por 40 sería 360. Y eso debe de ser igual que el producto de la hipotenusa con la altura. ¿De dónde que esa altura sería 360 sobre 41? Saldría una fracción. La altura no siempre les va a resultar una cantidad entera. En general, les va a resultar una fracción. Bien, con esto terminaríamos la parte de las teorías. En caso no haya alguna pregunta, pasaremos a resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro?
Machaca, Ponce, Sebastián. Sí, profesor. ¿Alguna consulta, Diego? ¿Alguna duda? ¿Me podría explicar la primera, profesor? El primer teorema. Sí, profesor. Ya. El primer teorema afirma que el cuadrado de un cateto es el producto de dos factores. Un primer factor sería su proyección en la hipotenusa. Fíjate que acá la proyección en la hipotenusa de ese cateto que mide A unidades es este segmento. La sombra, como vulgarmente se llama. Entonces, sombra del cateto A, proyección del cateto A de medida M. ¿Qué dice el teorema? Este cateto que mide A, si lo elevamos al cuadrado, A por A, o sea, A cuadrado, será lo mismo que el producto de su proyección M en la hipotenusa que mide C. A cuadrado igual M por C. De manera parecida es para el otro cateto. Este cateto que mide B unidades, le corresponde esa proyección que mide N. De tal manera que B al cuadrado sería N por C. No sé si con eso quedó claro. Ok, bueno, pasaremos entonces a la resolución de los ejercicios. ¿Dónde está ese libro? Aquí está. Solucionario de las actividades. Graficar un triángulo rectángulo, luego sumar los cuadrados de los catetos y compáralo con el cuadrado de la hipotenusa. Bueno, si hacemos eso, vamos a demostrar que si comparamos la suma de cuadrados de los catetos con la hipotenusa, vamos a encontrar que esa suma de cuadrados de los catetos da el cuadrado de la hipotenusa. Si comparamos la suma de los cuadrados de los catetos con el cuadrado de la hipotenusa, ambos son iguales. Ejercicio 2. En un triángulo rectángulo, traza la altura que parte del vértice en donde el ángulo es recto. Eleva dicha altura al cuadrado y compara este resultado con el producto de los segmentos determinados en la hipotenusa. Hay que elevar esa altura al cuadrado y comparar ese resultado con el producto de los segmentos determinados en la hipotenusa. Entonces, si comparamos el cuadrado de la altura con el producto de las proyecciones,
Dichos resultados son iguales, según lo demostrado. El cuadrado de una altura, en este caso de la altura relativa a la hipotenusa, es igual que el producto de las proyecciones. Ejercicio 3. En una proyección, ¿a qué se llama proyectante? Bueno, eso está por acá, me parece. Está por acá. No. En una proyección, ¿a qué se llama proyectante? A ver, yo acá tengo, voy a graficar una recta. Esta que está de color azul. Y por acá un punto. Y luego quiero proyectar este punto en la recta. Entonces lo que hago es, por ese punto, trazar la correspondiente altura. Entonces, esta línea de color amarillo se llama proyectante. Sobre esta línea se desplaza este punto hasta proyectarse en la recta. Este punto que está de color, vamos a ponerlo de color rojo, sería la proyección del punto que está de celeste. Para que ese punto se proyecte en la recta, ese punto se desplaza en esa perpendicular. Entonces aquí lo que nos preguntan es, en una proyección, ¿a qué se llama proyectante? Se llama proyectante a aquella perpendicular sobre la cual se desplaza el punto para justamente proyectarse en la recta. ¿Qué me preguntan aquí? La proyección de un segmento puede ser un punto, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo este segmento, o si no por acá nomás. Yo tengo acá este segmento que lo voy a colocar de color celeste. Ese segmento que está de color celeste, ese segmento que está de celeste. Se desplaza por esa vertical hasta proyectarse en la recta según este punto que está de rojo. Entonces la proyección de un segmento puede que sea un punto. La proyección de un segmento puede ser un punto. Sí, puede ser un punto. Cuando un segmento y su proyección sobre una recta son de igual longitud, me preguntan eso. Entonces yo acá tengo este segmento que está de color celeste. Y ¿qué tiene que pasar para que ese segmento, al proyectarse sobre la recta, sea de la misma longitud que el original? Entonces, habría que proyectar sus extremos en la recta. Proyecto este extremo en la recta, trazando justamente por ese extremo la altura. Y entonces el pie de esa altura sería la correspondiente proyección. Así también proyecto este punto sobre esa recta, trazando justamente esa perpendicular, trazando la proyectante. Esto sería la proyección, ese punto sería la proyección de este otro extremo en la recta.
Y entonces, uniendo ese par de proyecciones, se obtiene la proyección del segmento. Uniendo con un segmento ese par de proyecciones, se obtiene la proyección de ese segmento. Que lo voy a colocar de color, ¿dónde está? Que sea de color rojo. Ok, entonces, para que esa proyección y el segmento tengan la misma longitud, ese segmento debería de ser paralelo con el segmento proyectado o paralelo con la recta de proyección. Cuando un segmento y su proyección sobre una recta son de igual longitud, cuando el segmento y su proyección son paralelos. Ok, siguiente. Perdón. Ahora pasaremos a la dirigida. Número 18. Solucionario de la dirigida. Ejercicio 1. Los catetos de un triángulo son 5 y 12. Miden 5 y 12. ¿Cuánto mide la altura relativa a la hipotenusa? ¿Cuánto es la altura relativa a la hipotenusa? No se sabe. Hay que calcularlo. Entonces aplicamos ese triángulo rectángulo que tiene catetos 5 y 12. Este cateto de medida 5, el otro cateto de medida 12, y no se sabe cuánto mide la altura relativa a la hipotenusa, no se sabe, hay que calcularla. Entonces, Choque, Ticona, Luis, Fernando. Choque, Ticona, Luis, Fernando. Ya. A ver. Ojo, pestaña y ceja. Yo quiero calcular la altura relativa a la hipotenusa en ese triángulo rectángulo. Quiero calcular esta altura que acabo de trazar. Digamos que sea de medida h. Esa altura que está de color verde, de medida h. ¿Qué teorema de los anteriormente vistos conviene usar? ¿Qué teorema de los anteriormente vistos conviene usar? ¿Teorema del cateto, teorema de Pitágoras, teorema de la altura o el teorema del producto de catetos? Elige. Elige el teorema que vas a usar. Cualquiera puede decirme el teorema que corresponde usar. Si ustedes usan cualquier teorema, lo van a poder resolver, pero la idea está en resolverlo en el menor tiempo posible. Para eso hay que saber elegir convenientemente el teorema a usar. Estoy esperando tu respuesta. ¿Con qué teorema se puede resolver el ejercicio? ¿Teorema del cateto, teorema de Pitágoras, teorema de la altura o el teorema del producto de catetos? Primero, muy bien. Ya, muy bien, ya. Primero, muy bien, Choque. Sí, efectivamente. Conviene usar ese teorema, ¿cierto? Ya. Ok, ajá. Ok, Valdión. Ok, Choque.
Entonces, nos conviene usar el último teorema, el teorema del producto de catetos. Pero antes hay que calcular la correspondiente hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa tengo que calcularla, como quien dice, al ojo. 5 cuadrado más 12 cuadrado. Sería 25 más 144, 169. El número que al cuadrado nos da 169 es el 13. 13 por 13, 169. Con lo cual, la hipotenusa de ese triángulo mide 13. Pero no nos piden la hipotenusa, nos piden la altura, la menor altura, la altura menor. Por el teorema del producto de catetos, digo que 5 con 12 dan de producto la hipotenusa por esa altura. 5 por 12 igual 13 por h, de donde h se calcula y sería 60 treceavos. Por lo tanto, esa altura mide 60 sobre 13. 60 treceavos. Una fracción. Arriba sería 60 y abajo 13. ¿60 treceavos de alguna unidad de medida? Ejercicio 2. De acuerdo con el esquema, hay que calcular cuánto mide AC. Entonces, en ese esquema es un triángulo rectángulo recto en B. Hay que graficarlo. Graficamos a ese triángulo rectángulo recto en el vértice B. Y en ese vértice B, la correspondiente altura, que sería la altura menor. Vértices A, B, C. Recto en el vértice B. Pie de la altura, el punto H. La altura mide 4 veces raíz de 5. Y las proyecciones A y A más 2. Las proyecciones miden A y A más 2. No se sabe cuánto mide A. Se pide calcular cuánto mide de A hasta C, o sea, la hipotenusa en ese triángulo ABC. Y de A hasta C. Bueno, de A hasta C sería A más 2, o sea, 2 veces A aumentado en 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular cuánto es A, calcular el valor de A. Y luego reemplazar y calcular lo que se pide. ¿Y de dónde sale ese infanzón? Como siempre, infanzón no nos presenta el procedimiento. ¿Qué hiciste para calcular esa distancia, infanzón? Brandon. Quiero ver tu procedimiento. ¿Ya? No digo que tu respuesta esté mal. Lo que digo es que pongas el procedimiento. ¿Ya? Para ver qué es lo que has hecho. Bueno, aquí conviene usar el teorema del cuadrado de la altura. Teorema de la altura. Esa altura al cuadrado es el producto de las proyecciones. Pero, por ese teorema, el cuadrado de 4 veces raíz de 5 debe de ser igual al producto de las proyecciones.
Una es A y la otra la suma A más 2. Eso sería el planteo de ecuación. 4 veces raíz de 5 al cuadrado sería A por la suma A más 2. Ahora, en ese primer miembro, ok, Brandon, eso está bien, muy bien, ok. En ese primer miembro hay que desarrollar. 4 al cuadrado sería 16, raíz de 5 al cuadrado sería 5. 16 con 5 daría de producto 80. O sea, sería 80 igual con el producto A con A más 2. Tendríamos esa simple ecuación. Una ecuación cuadrática. Ahora, para resolver esa ecuación hay muchas maneras. Bastantes maneras de resolver tenemos para esa ecuación. Podríamos operar, luego simplificar, luego aplicar el teorema del aspa simple y que ojalá sea simple. O de repente aplicar la fórmula cuadrática. Hay muchas maneras de resolver esa ecuación. Una de esas maneras es lo que vulgarmente se conoce con el nombre de champa. Ya, como se cumple que 80 es igual al producto de 8 con 8 más 2. Ya se habrán dado cuenta de eso. Digo, espero que se hayan dado cuenta de eso. Como 80 es igual al producto 8 por 8 más 2. Entonces simplemente identifico. Me doy cuenta que el valor de A sería 8. Luego, ya me di cuenta que A es igual con 8. Y que por lo tanto lo que nos están pidiendo de A hasta C serían 2 veces 8 aumentado en 2. Eso sería 18. Por lo tanto, la hipotenusa AC mide 18. Se sobreentiende que son 18 unidades de longitud. Hay que entenderlo de esa manera, ¿cierto? No te olvides del paréntesis, Garay, André, no te olvides del paréntesis en esa ecuación que has colocado, porque si no, el valor de A sería raíz de 78 y no lo que nos estás diciendo, ¿ya? Cuidado con eso, ¿eh? Hay que usar el paréntesis, ¿ya? Ejercicio 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? De acuerdo con el esquema, evalúe cuánto mide AB y cuánto BC. No es necesario hacer gráfico en GeoGebra. Simplemente voy a usar el correspondiente teorema. Como nos piden calcular AB y BC, o sea, los catetos en ese triángulo, simplemente usaré el teorema correspondiente. Es el teorema del cuadrado del cateto o el teorema del cateto. Entonces aquí lo que se cumple es lo siguiente. Se cumple de acuerdo con ese gráfico. El cuadrado del cateto AB, AB elevado al cuadrado, debe de ser igual al producto de su hipotenusa, en este caso el segmento AH, por la misma hipotenusa AC. Eso sería la aplicación del teorema del cateto en ese triángulo rectángulo. Entonces simplemente tengo que reemplazar. AH mide 1, de A hasta C, 1 más 8. Hay que reemplazar. Reemplazamos entonces. El cuadrado del cateto AB sería 1 y por la suma 1 más 8. Bueno, la suma de 1 con 8 resulta ser 9. Y por 1 sería 9. El cuadrado de AB es 9.
Y que por lo tanto ese cateto AB sería 3. Por lo tanto, el cateto AB mide 3. Falta calcular el otro. Siguiendo la misma secuencia. Ya, entonces voy a copiar todo esto. Y digo, también, ahora para el otro cateto. El mismo teorema, pero para el otro cateto. Sería el cuadrado del cateto BC igual al producto de su proyección. El cuadrado del cateto BC igual al producto de su proyección, que sería de C hasta H. Y por la hipotenusa AC. Luego lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar. De C hasta H sería 8. 8 por 9 sería 72. 72 sería 36 por 2. Primero raíz de 36, que sería 6. Y en la raíz quedaría el número 2. Por lo tanto, ese cateto BC sería 6 veces la raíz del número 2. 6 y por la raíz del número 2. Muy bien, si no hay alguna pregunta, ya pueden dar su examen. Su temático de hoy. Pirca Flores Jeremy. Pirca Flores. Pirca Flores Jeremy. Sí, profe. ¿Por qué pones ese símbolo de Satanás ahí? ¿Qué pasa, Pirca? Pones esos símbolos medio raros. ¿Por qué? Me asustas. ¿Qué es eso? ¿Así? Allá, bueno. El temático dice que ya se venció. Lo puse a propósito para ver qué me dicen, a ver, para ver si están atentos. A ver, voy a ver. Temático de hoy. ¿Qué pasó? Qué raro. Aquí me faltó. Ya, ahora sí. Ok, Pirca.